Cada lugar tiene una historia y a mí me encanta platicártela. Bienvenidos a este primer hilo de nuestro viaje. Les voy a ser bien honesto, no sé por qué lugar comenzar, porque México es un laberinto infinito. No conozco cada rincón, pero sí puedo decirles que he pisado cada uno de los estados de este país. He entrado a sus catedrales, caminado por sus plazas y sentido el peso de su historia. En ocasiones no tengo la evidencia física, la foto o el video para poderla mostrar, porque muchos de estos lugares los conocí cuando era niño, cuando era adolescente y todavía no existían los medios digitales para poder tomar estas evidencias. Pero tengo el recuerdo y el dato y me gustaría platicarlo con ustedes. Este podcast no es para dormirte con fechas aburridas, es para enseñarte que ese muro por el que pasas todos los días pudo haber cambiado el destino de una nación. A mí en lo personal me apasionan dos mundos: las zonas arqueológicas, ese México que latía antes de la llegada europea, toda la parte de los vestigios, imaginarme qué sucedió, cómo era la cultura, cómo eran las costumbres, qué pasaba cuando la gente veía ese tipo de estructuras, cuando, cuando el líder de una tribu, el líder de una el líder, no sé, el líder máximo, el Tlatoani, el Calzonzi, el como que estuviera en la parte dependiendo del mapa geográfico, hablaba ante el público, cómo esa voz retumbaba en el eco de las pirámides. Esa parte me apasiona bastante. Pero también hay otra parte que me encanta y he tratado, a cada lugar al que voy, no falta que conozca su iglesia. Toda la parte del arte sacro, fortalezas de piedra que se levantaron para evangelizar, templos, conventos, catedrales, todo ese tipo de estructuras y de arquitectura me apasiona, realmente me emociona. Todo esto es opuesto, por supuesto. La parte de los pueblos originarios, la parte evangelizadora. Pero este canal no busco la polémica, solo busco la difusión y el aprendizaje de todo lo que es nuestro México. Así que para este primer capítulo, en el hilo del tiempo, te voy a llevar a conocer un lugar que parece sacado de una leyenda europea, pero esta respira en medio de Guanajuato. Vamos a conocer Yuriria. ¿Y por qué Yuriria? Pasé mucho tiempo de mi adolescencia e infancia ahí. Tengo familiares que son originarios de Yuriria. El estar sentado frente a su convento me embelesaba. Podía estar horas viéndolo, imaginándolo, ideándolo, viendo cómo cada parte, cada forma por la cual estaba construido, cómo llegó a estar hecho ahí, qué manos lo hicieron, qué tipo de imaginación tuvo el arquitecto para poderlo fabricar. Maravilloso, completamente maravilloso. Y te voy a platicar entonces acerca de Yuriria. Yuriria proviene del purépecha, Yuriria Púndaro. De hecho, hay varios libros que se titulan así. Y significa lugar del lago de sangre. ¿Por qué? Por su laguna. Porque según la forma de la luz del sol y algunos microorganismos, a veces se tiñe de un rojo profundo. Bajo este escenario, en 1548 llegó un hombre con una visión colosal, que fue Fray Diego de Chávez. Él no quería fundar solamente una iglesia, quería levantar una obra súper imponente de la orden agustina. Entonces, si tú te encuentras frente al convento de Yuriria, vas a encontrar una fachada de estilo plateresco, tan detallado que parece un encaje labrado en piedra. Fijémonos en su estructura, es un convento fortaleza, muchos de los cuales de los conventos agustinos así eran, conventos fortalezas. Yo te voy a explicar el por qué. Su fachada es un retablo de piedra. Si observas las columnas y los nichos, como te comenté, de ese estilo plateresco, tiene obra de mano indígena que le da ese volumen único. Presenta almenas y muros gruesos, pasillos que parecen diseñados para la defensa. ¿Y por qué esa defensa o por qué tanta fuerza?, te preguntarás. Primero veamos los garitones, que son las torretas en las esquinas, y las almenas, que eran los remates en forma de pico de forma superior, como si fuera un castillo. Todo esto no era adorno.
Yuriria era la última fortaleza antes de entrar a la zona de guerra contra los chichimecas indómitos. La arquitectura no solo era estética, era supervivencia y una declaración de dominio. El diseño se atribuye a Fray Andrés de Mata. Es el mismo genio que hizo el convento de Actopan Hidalgo. Y aquí voy a utilizar un poco el comercial. Si vas a mi canal de TikTok, que dejaré la liga, vas a encontrar que mis últimos videos son acerca del ex convento en Actopan Hidalgo. Es de igual manera maravilloso. Esto explica por qué ambos conventos parecen hermanos en su robustez. Ahora, dentro de todo esto se encuentra un claustro. Esa es una joya renacentista. Tiene arcos de medio punto y la arquería doble demuestran que los agustinos tenían un poder económico superior, además de mucha cultura. Ellos podían traer maestros canteros a la zona en 1550, lo cual era sumamente costoso. La primera piedra se puso el 1 de noviembre de 1550, casi 29 años después de la conquista de México. ¿Te imaginas? Muy poco tiempo y ya estaban empezando a construir este tipo de castillos, le llamaríamos, ¿no? De convento, de fortaleza, de estructura. La estructura principal se terminó en 1559, pero algunos detalles decorativos se extendieron hasta 1567. El atrio es uno de los más grandes de la época. De hecho, si tú llegas por la parte frontal, vas a encontrar que el atrio es enorme, es gigantesco. Esto fue diseñado para congregar a miles de indígenas que aún no podían entrar al templo a escuchar la misa. Dentro del templo hay una planta de cruz latina. Esto es muy típico en los conventos agustinos. Mide aproximadamente 65 metros de largo por 12 de ancho, con una altura impresionante que busca verticalidad gótica. Las secciones principales dentro de este convento es la iglesia, que es el área del culto público, la capilla abierta, que está a la izquierda de la fachada. Ahí es la entrada completa al convento y donde se encuentran las oficinas del INAH. Ahí se oficiaba la misa para las multitudes al aire libre. El claustro bajo, que era el área administrativa con la cocina y el refectorio, que es el comedor. El claustro alto, donde estaba el área privada de los monjes, toda la parte de las celdas. Y en la parte lateral encuentras la huerta y los corrales. Este convento era autosustentable, producía su propia comida y medicinas. En esta época no existía el cemento moderno, por supuesto, así que se utilizó la argamasa prehispánica mejorada, que es una mezcla de cal apagada y arena de río con agua. Para poder pegar todo esto, se generaba una mezcla que tenía el mucílago de nopal o la baba de nopal y en algunos casos clara de huevo o sangre de animal, para crear una reacción química que fosilizara la unión de las piedras volcánicas, que era el basalto y la cantera típica de la región. Dentro del claustro había originalmente entre 20 y 24 celdas, pero estas no eran habitaciones de lujo, pero tampoco eran unas celdas de castigo. Eran espacios de unos 3 por 4 metros, con pequeñas ventanas para la luz natural, diseñadas para el estudio y la oración. Todas estas ventanas daban directamente hacia la vista de la laguna o hacia la vista del atrio, lo que significaba que vivían ahí los frailes intelectuales, porque era un convento de estudio. Ahí estudiaban las lenguas indígenas, purépechas y otomí. Es considerado Yuriria por muchos historiadores como el monumento colonial más importante de Guanajuato. Su parecido con los castillos de España no es por casualidad. Los agustinos, ¿qué querían? Que el edificio fuera un símbolo visual del reino de Dios, frente a la barbarie de los chichimecas o de los pueblos originarios. Las fachadas o el retablo que tiene es una de las más bellas de América. Tiene figuras de San Pedro y San Pablo. Si miras con atención, hay muchos elementos de la flora y fauna local mezclados con ángeles europeos. Todo esto es el arte tequitqui, que en su máxima expresión nos muestra cómo la mano indígena le daba forma a la parte del arte sacro, pero siempre llevado con las raíces o la cultura que ellos tenían de sus pueblos. Fray Diego de Chávez falleció en 1573.
Su cuerpo fue enterrado en el mismo convento que él hizo, en este mismo convento. Y durante estos años los indígenas de la zona iban a tocar los muros del convento, como considerando que tocaban el cuerpo del fraile, por el respeto y amor que se le tenía. Desafortunadamente, como muchas cosas, en 1814, durante la Guerra de Independencia, sufrió un gran incendio que destruyó parte de los techos originales de madera y su biblioteca. Esta biblioteca era una de las más ricas de la Nueva España, por lo cual lo que hoy se ve es la reconstrucción casi fiel de los dos techos y de la parte de algunas partes internas del convento. Pero después de todo esto de que te platico acerca de los trabajos evangelizadores y de las escrituras y estudios, no hay que creer que el convento solo era silencio y rezos. Toda la parte dentro del claustro alto yacía mucha información, mucha gente moviéndose, escribiendo, creando, traduciendo, haciendo libros, volviéndose políglotas, conociendo muchísimas cosas, incrementando la colección de la biblioteca. Mucha gente de aquí de estudio ya podía salir siendo un intelectual completo, podías entrar, podías salir siendo un doctor en leyes y teología sin haber salido nunca de este convento, debido a toda la riqueza intelectual que el convento y la biblioteca tenía. Dentro del convento existía el Colegio de San Pablo. Y durante más de 300 años, que fue desde que se fundó hasta la Guerra de la Independencia, como comentaba, no solo fue una iglesia, fue un centro de altos estudios. Se estudiaba filosofía, leyes, teología. Tenía una de las bibliotecas más ricas y completas de la Nueva España, solo comparable con algunas de México y de Puebla. Los agustinos entendieron que para conquistar el alma debían dominar la lengua. En Yuriria y sus conventos hermanos, como el de Tiripetío, se realizaron transcripciones y creaciones literarias fundamentales, como las artes y los vocabularios, ya que no solo transcribían textos sagrados al castellano, hacían lo opuesto y lo más difícil, que eran las gramáticas o las artes del purépecha y del otomí, hacer las traducciones completas de estos hacia el otomí para que ellos pudieran entender lo que el agustino quería mostrarles. Fray Diego de Basalenque escribió su famosa Historia de la provincia de San Nicolás de Tolentino de Michoacán en 1673. Esta recopilación se nutrió con la labor intelectual de centros como Yuriria. Él escribió también artes y vocabularios en purépecha y matlacinca que permitieron que otros españoles pudieran aprender estos idiomas y comunicarse con los naturales. Se escribió también dentro de estas paredes la relación de Yuriria Púndaro. Esto fue en 1580. Es un texto respuesta a un cuestionario mandado por el rey Felipe II. Es una descripción detallada de la geografía, la economía, menciona la pesca de la laguna y las costumbres de los naturales. Es la partida de nacimiento histórica del pueblo porque se narraba exactamente lo que sucedía ahí. También se escribieron las crónicas de la orden, que fueron textos como la Americana de Baida, de Fray Matías de Escobar. Estudió en Yuriria y ahí recopiló historias sobre la vida de los primeros agustinos, describiendo este convento como un oasis de sabiduría en medio de la barbarie. En el scriptorium del convento, los frailes estudiantes indígenas aventajados, que se les llama ladinos por hablar ya el idioma español, trabajaban en sermonarios en purépecha, o sea, traducciones de sermones europeos adaptados a la cosmovisión indígena para que fueran entendibles, como te mencioné hace rato. En hagiografías, que son las vidas de los santos traducidas para que los pueblos originarios tuvieran modelos a seguir en su propia lengua. Tratados de filosofía, se transcribían textos de Aristóteles y Santo Tomás de Aquino al castellano para las clases de los seminaristas que vivían completamente enclaustrados aquí en este convento. Ahora vamos a platicar un poco acerca de algunos datos bastante importantes para Yuriria. Hay algunas cosas que poco se cuentan. Por ejemplo, Fray Diego de Chávez no solo construyó un convento, él dirigió la creación de la primera obra hidráulica de gran escala en la época colonial en América. Es un canal que alimentaba la laguna de Yuriria. Económicamente esto transformó a la región, ya que convirtió una zona pantanosa en un motor agrícola y pesquero que financió la construcción de este coloso.
Fue una inversión que hoy llamaríamos una infraestructura crítica para asegurar la permanencia de la corona y la fe. Fray Diego de Chávez en 1548, al ver que la zona era un pantano insalubre y que los pueblos sufrían por la falta de agua controlada, decidió desviar las aguas del río Lerma a través del canal de Taramacheo. En medio de esta laguna se encuentra la isla de San Pedro. Es un lugar que emana una paz mística, pero que también tiene una carga histórica. En la isla se encuentra una pequeña capilla dedicada a San Pedro Apóstol, el patrono de los pescadores. Arquitectónicamente sencilla, pero su ubicación es estratégica, ya que durante siglos fue un lugar de retiro para los monjes agustinos que buscaban un aislamiento mayor que el del convento. La isla era el centro neurálgico de la industria pesquera. Los agustinos organizaron a los pueblos originarios para que la pesca no solo fuera para subsistencia, sino un motor económico que abastecía las minas de Guanajuato y a la ciudad de Valladolid, que hoy es hoy Morelia. San Pedro era literalmente el puerto de esta economía lacustre. Dicen que los pescadores de la isla de San Pedro, dicen los pescadores que esta isla tiene memoria, cuentan que históricamente el agua se tiñe de rojo intenso justo antes de que ocurra una gran tragedia nacional. Se cuenta que en 1810, antes del grito de independencia, la laguna amaneció color sangre. Lo mismo sucedió en 1910 con la revolución y por supuesto durante los años más sangrientos de la guerra cristera. Los habitantes de la isla dicen que el agua avisa. La isla de San Pedro no es solo un destino turístico, se puede decir que es el vigía silencioso que observa cómo la sangre de la historia se refleja en el espejo del agua. La laguna tiene una superficie aproximadamente de 80 kilómetros cuadrados, unas 8.000 hectáreas. Tiene una longitud de 17 kilómetros de largo por 6 kilómetros de ancho. El área natural protegida que la rodea abarca más de 15.000 hectáreas, extendiéndose por los municipios de Yuriria, Salvatierra y Valle de Santiago. La profundidad promedio de la laguna es baja, más o menos entre 2 a 3 metros, lo que la convierte en un humedal perfecto para la vida silvestre, pero también es un reto constante de conservación frente al lirio y la sequía. En ocasiones no se ve el agua, se ve todo completamente lleno de lirio. Yuriria es una de las estaciones más importantes de la gruta migratoria del centro del país. Aquí la fauna es un mapa vivo de la salud del ecosistema. Por ejemplo, se han registrado más de 200 especies de ave. Hay aves migratorias. Cada invierno la laguna recibe al imponente pelícano blanco, la cerceta, de alas azules y el pato mexicano. La mascarita transvolcánica, que es una pequeña especie que solo vive en los humedales del centro de México y hoy lucha por no extinguirse entre los tulares de Yuriria. Históricamente la laguna ha sido famosa por el charal y la carpa. En tiempos coloniales la abundancia era tal que se decía que podías meter una canasta al agua y sacarla llena de peces para el almuerzo. Es también hogar de la culebra de agua de panza negra y la culebra gris nariz de pala, sí. Ambas son endémicas de México. La laguna es un punto de descanso para la mariposa monarca en su viaje hacia los santuarios de Michoacán. Ellos descansan en los ahuehuetes que están a la orilla, porque les ayudan como refugio contra los vientos fríos del Bajío. Ahora, hablando de los ahuehuetes, hacia la orilla de la laguna, te vas a encontrar con unos gigantes que han visto pasar los siglos en silencio. Ya te he hablado justamente de los ahuehuetes. Aquí hay una leyenda. Cuentan que Fray Diego de Chávez, cansado de trazar el canal que daría vida a esta laguna, clavó su báculo de madera seca en la tierra, y por un milagro de fe y naturaleza, ese báculo cobró vida, convirtiéndose en el primer ahuehuete del lago de Yuriria. Científicamente sabemos que estos árboles son los mejores ingenieros hidráulicos. Sus raíces sostienen la tierra y filtran el agua, pero en este hilo del tiempo prefiero pensar en ellos como los guardianes que Fray Diego dejó postados para vigilar que su obra nunca se acabara. Estar bajo la sombra es entender la escala del tiempo. Nosotros somos pasajeros, pero estos ahuehuetes, imagínate, ellos son la memoria viva de Yuriria y de Guanajuato. Pero ahora, si los árboles de la laguna hablan de milagros, los del patio del convento hablan de tragedia, y te platicaré algo muy triste. En la antigua huerta que te mencioné que estaba del lado derecho del convento, en la huerta que ellos tenían, descansan varios ahuehuetes, testigos de una fundación que se remonta del año 965, bajo el mando del cacique chichimeca Xolotl. Yuriria nació como un bastión. No solo era fe, también era guerra.
Los agustinos levantaron el templo de San Pablo y el canal de Taramatacheo para defenderse de los ataques constantes de los chichimecas. Pero en 1588 la tragedia golpeó la puerta de un habitante, Antón Trombón. Durante un ataque, los guerreros se llevaron a su esposa, María Patueca, y a su pequeño hijo. Antón no se quedó con los brazos cruzados. Armó al pueblo y en una persecución antes del amanecer rescató a su esposa. Pero el niño, el pequeño, se perdió para siempre en la inmensidad de la historia. Para que Yuriria jamás olvidara ese dolor y esa valentía se plantaron 3 ahuehuetes, uno por Antón, otro por María y uno más por el niño perdido, que así se le conoce. Hoy solo quedan 2 de estos ahuehuetes. El de Antón dicen que se perdió en un incendio accidental, como si el fuego quisiera borrar el rastro del padre. Estos árboles son más que madera, son el escudo de armas de la ciudad y el recordatorio de que cada familia en este lugar tiene una raíz que sangra y una historia que se resiste. Es aquí, bajo su sombra, donde el lugar del lago de sangre cobra un sentido humano y doloroso. Hablemos ahora de los pueblos originarios, que son los guardianes del lago. Antes de los españoles, Yuriria era una zona de influencia purépecha, o sea, tarasca. De hecho, el nombre Yuriria Púndaro es purépecha. Sin embargo, era una zona de frontera. Convivían y chocaban con los chichimecas, los guamares y pames. Los purépechas tenían ahí una guarnición para evitar que los chichimecas bajaran hacia la zona de los lagos de Michoacán. Al llegar los españoles, los caciques purépechas locales, como el famoso Don Juan de Austria, nombre cristiano de un líder indígena, fueron aliados clave para construir el convento. Incluso el gran Fray Vasco de Quiroga, el primer obispo de Michoacán, pasó por aquí. Aunque su estilo era el de los pueblos hospitales, Quiroga respetaba la magnitud de lo que los agustinos hacían en Yuriria. Se dice que quedó impresionado con la ingeniería de Diego de Chávez con la primera obra hidráulica de gran escala de la época colonial que alimentaba la laguna. Antes de que Fray Diego de Chávez pusiera la primera piedra, Yuriria Púndaro era una zona de tensión volcánica, no solo geológica, sino humana. La fundación se le atribuye a los hermanos Xolotl y Acahualtzin hacia el año 965. Eran de linaje chichimeca, guerreros nómadas que decidieron asentarse por la riqueza de la laguna. Siglos después, el poderoso imperio purépecha extendió sus dominios desde Michoacán hacia el norte. Yuriria se convirtió en una plaza estratégica. Para los purépechas, este lugar era la llave para controlar las incursiones de las tribus chichimecas más agresivas del norte, que eran los guamares y pames. Los habitantes eran expertos pescadores y cazadores, pero sobre todo eran un pueblo que entendía el ciclo de la vida a través del agua y la sangre. El nombre Yuriria Púndaro, lugar del lago de sangre, no solo una metáfora visual, era una descripción de su realidad ritual. Imaginen este escenario, estamos en el año 1000 de nuestra era. Yuriria es una frontera salvaje, purépechas y chichimecas se disputan cada palmo de esta laguna, y en el centro de todo, la famosa piedra de los sacrificios. Esta no solo era una roca, era el centro del universo para estos pueblos. Se dice que sobre esa superficie volcánica la sangre de los guerreros era entregada a los dioses para que la laguna de Yuriria Púndaro nunca dejara de ser roja. Cuando los agustinos llegaron, levantaron su fortaleza de Dios precisamente sobre ese punto de poder. Cambiaron el sacrificio de sangre por el sacrificio de la fe, pero la esencia del lugar no cambió. Al pisar el atrio, uno todavía siente esa vibración de un suelo que ha bebido mucha historia y demasiada sangre. ¿Qué es la piedra de los sacrificios? Es un bloque de piedra volcánica, basalto, que servía como altar ritual. Los cronistas agustinos mencionan que antes de su llegada, en el punto exacto donde hoy está el templo, existía un adoratorio dedicado a deidades antiguas, posiblemente vinculadas a la guerra o la fertilidad del agua. La leyenda local y algunos registros históricos sugieren que en esta piedra se realizaban sacrificios humanos. La sangre de los cautivos chichimecas o purépechas era vertida como ofrenda para que la laguna no se secara y para que el sol siguiera su curso. Se dice que la sangre corría por las hendiduras de la piedra, tiñendo el suelo con un rojo que recordaba el color de la laguna en ciertos meses del año. Los agustinos no siempre destruían estas piedras por miedo, sino que las neutralizaban. A menudo enterraban estas piedras de los sacrificios bajo los cimientos del altar mayor, o las colocaban en el atrio para que los nuevos conversos las pisotearan al entrar. Esto simbolizaba que la nueva fe había vencido a los antiguos dioses. Sin embargo, la energía de la piedra permanece en la memoria del pueblo.
Interesante hasta este momento, ¿verdad? Hay cosas tan mágicas que en ocasiones pasamos inadvertidas. Y justo hablando de cosas que en ocasiones pasamos inadvertidas, platicaremos ahora acerca de la joya. ¿Has escuchado acerca de la joya y de las 7 luminarias? Yuriria no solo tiene un mar artificial, tiene cráteres volcánicos que los antiguos consideraban puertas al centro de la Tierra. La joya está ubicada a un costado de la mancha urbana de Yuriria. La joya es un volcán extinto cuyo cráter se convirtió en un lago natural y le dicen que es como un tipo de olla. Es la parte de la provincia volcánica del Bajío. A diferencia de la laguna artificial de Fray Diego, este es un ojo de agua natural. Su profundidad es un misterio para muchos locales, lo que alimenta las leyendas. Dentro de las paredes del cráter se genera un microclima protegido del viento del Bajío. Históricamente, esto permitió que en su interior creciera vegetación que no se da en los alrededores, funcionando como una huerta natural para los pueblos originarios y más tarde para los habitantes de la villa. Antes de llegada de los españoles, la joya era un sitio sagrado. Se cree que los purépechas realizaban rituales de purificación en sus aguas, considerándola un espejo para observar los astros. Ahora vamos a hablarte acerca de la misma joya, pero está dentro del círculo de las luminarias. La luminaria es un enigma, o se le puede llamar es el enigma de las luces. El nombre de la luminaria no es casualidad, está estrechamente ligado a un fenómeno que se ha puesto a esta región en el mapa del misterio mundial. Se le llama así por los avistamientos de luces extrañas que emergen de las aguas o sobrevuelan los bordes del cráter. Los antiguos habitantes decían que eran las almas de los antepasados, pero en los tiempos modernos se ha vinculado con el fenómeno ovni, o con gases volcánicos que emiten fosforescencia. ¿Qué es? Realmente podríamos pensar una u otra cosa. Ya lo que sea va a depender directamente de lo que nosotros querramos creer, o lo que nos platiquen, o lo que la gente nos pueda comentar, como te comento, como creencia. Yuriria forma parte de la misma zona volcánica que el Valle de Santiago. La leyenda dice que estos cráteres están alineados perfectamente con la constelación de la Osa Mayor. Para un historiador, esto revela un conocimiento astronómico avanzado de los pueblos que habitaron la zona hace miles de años. Si tienes oportunidad, visita cada una de estas luminarias. La realidad es que no todas son de fácil acceso. Creo que hay 4 que puedes visitar. Hay una impresionante, la cual tienes que pasar por abajo de un túnel y llegas justamente al cráter. El cráter está completamente lleno de una arena blanca. Más adelante platicaremos acerca de este lugar, ya que también lo he visitado. Una vez hice un recorrido de las 7 luminarias. Como te comento, creo que pude conocer solamente 4. Las otras son muy difíciles de poder entrar o poderlas ver, pero es realmente mágico. Claro, no pude ver si en realidad te muestra la forma de la Osa Mayor, pero es cierto que es parte de la leyenda o de la historia que nos platican los lugareños. Hasta este momento hemos platicado mucho acerca de la historia de Yuriria, de sus tierras, de la forma, un poco de cómo se llegaban a sustentar acerca de la pesca y todo lo que relacionaba. Pero también hablemos en parte de lo que ha sido Yuriria dentro de la historia de México. Y aprovechando los 100 años de conmemoración del inicio de la Guerra Cristera o de la Cristiada, platicaremos acerca de qué pasó en Yuriria durante este periodo. Entonces, la Guerra Cristera en Yuriria, que fue lo que duró entre 1926 y 1929, no fue un conflicto lejano, fue una herida abierta en el corazón de Guanajuato. Siendo Yuriria un bastión de la fe agustina con uno de los conventos más importantes de América, se convirtió en un objetivo estratégico y en un escenario de resistencia feroz.
El convento fue utilizado como cuartel federal. Los soldados dormían en las celdas de los monjes y usaban los patios para sus caballos. Esto causó una gran indignación en el pueblo. Guanajuato fue el estado donde estalló la chispa de la cristiada. En Yuriria, la devoción a la Virgen del Socorro y el orgullo por su pasado conventual hicieron que la población civil se volcara casi por completo a favor de los rebeldes cristeros. En 1926, tras la aplicación de la ley Calles, el culto público fue suspendido. Imagine el impacto. Un pueblo que por 400 años vivió el ritmo de las campanas de San Pablo y de pronto quedó en silencio. Ese silencio fue el que empujó a muchos jóvenes de Yuriria a los cerros. Hubo combates intensos en los alrededores de la laguna. Los cristeros locales conocían los cerros y los caminos de herradura, lo que les permitía atacar y desaparecer en las zonas rurales. Ante la ocupación del convento, la fe se movió a las sombras. Había misas ocultas. Se sabe que en casas particulares y en rancherías se celebraban misas a medianoche. La red de túneles que mencionan los antepasados que hay entre la laguna, la joya y el convento, dicen que se utilizaban para poder moverse de un lugar a otro para poder efectuar estas misas. Podían entrar y salir del pueblo sin ser vistos por las patrullas federales que custodiaban el atrio. Impactante, ¿no? Y de verdad, un episodio muy triste en la vida de México. Pero ya casi para finalizar, vayámonos no solo hablando de la historia, platiquemos ahora de las leyendas que rodean a Yuriria. Vamos a platicar de varias de ellas. Dicen que durante los años más cruentos de la guerra entre 1927 y 1928, cuentan que una tarde, mientras los soldados federales jugaban cartas en una de las capillas laterales del convento, una de las imágenes de Cristo comenzó a presentar gotas de un líquido rojizo en la frente. Los soldados aterrados intentaron limpiarlo, pero la mancha seguía apareciendo. La noticia se filtró al pueblo y la gente comenzó a decir que era la laguna de Yuriria Púndaro la que estaba llorando a través del Cristo, porque su templo había sido convertido en un lugar de guerra. Dicen que ese día fue el día en que más hombres se enlistaron en las filas cristeras en Yuriria. Hablemos de otra leyenda, el monstruo de la joya. El guardián de las profundidades. Dicen que existe una leyenda que persiste sobre un animal de dimensiones colosales que habita el fondo de la joya. Algunos dicen que es un manatí que llegó por túneles subterráneos desde el mar, que por la parte geográfica es completamente imposible. Otros dicen que es una serpiente antigua que cuida los tesoros que los purépechas arrojaron al agua para ocultarlos de los conquistadores. También dicen que hay otra famosa leyenda que habla de vegetales gigantes, ya que la energía volcánica y el magnetismo de la joya y de cráteres vecinos permiten que crezcan coles y cebollas de tamaños irreales, casi 40 kilos. Por supuesto, es muy difícil que esto pueda pasar, pero se habla de lo que es esta leyenda. También cuentan que durante la construcción del templo, el diablo estaba furioso por la imponencia del templo y intentaba derribar los muros por la noche, y Fray Diego, ya que su voluntad era completamente inquebrantable, bajaba a las cimentaciones a rezar y marcar las piedras con símbolos sagrados para protegerlo. Regresando un poco al tema de la laguna, se dice que dentro de la laguna existe una culebra de oro. Dentro de esta laguna, realmente no es un animal de carne y hueso, sino es un espíritu protector. Los pescadores cuentan que la culebra permanece en el fondo. Mientras ella esté ahí, la laguna tendrá agua y habrá pesca. Sin embargo, dicen que la culebra tiene una hermana en otro cráter cercano, que es dentro de la parte de las luminarias, que si alguna vez la culebra de oro decide irse a visitar a su hermana, entonces la laguna se secará y el pueblo se quedará sin la parte de la pesca y del agua que se encuentra ahí. Otro punto es, cerca del cráter de la joya, existe una zona de cuevas y callejones estrechos con una carga muy pesada. Otro comercial, también tengo un video acerca de esta leyenda. Ahí puesto y vista dentro del video. Se cuenta que en la época colonial, un hombre muy ambicioso pero pobre hizo un pacto con el diablo en una de las cuevas del volcán para obtener riquezas.
El diablo le concedió oro y dinero, fortuna, pero a cambio debía entregar el alma de su primer hijo. El hombre intentó engañar al diablo escondiéndose en el exconvento de San Pablo, pero el demonio lo encontró en un callejón cercano. Desde entonces se dice que en ese callejón el aire siempre está más frío y que se escuchan cadenas arrastrándose. Los agustinos mencionaban estas cuevas para advertir a los nuevos conversos sobre abandonar los antiguos ritos prehispánicos que se hacen en los volcanes y en cuevas, tirándolos como cosas del demonio. Otra de las leyendas es la Virgen del Socorro y el baúl que pesaba, así se le decía. Cuenta que la imagen de la Virgen del Socorro que está en el altar principal llegó en un cargamento destinado de otra ciudad. Cuando los arrieros intentaron levantar el baúl para llevársela de Yuriria, este se volvió tan pesado que ni 10 hombres pudieron moverlo. Los frailes interpretaron esto como que la Virgen quería quedarse en el convento de San Pablo para proteger al pueblo de las inundaciones de la laguna y de los ataques de los chichimecas. Por eso el altar mayor es tan imponente. Está diseñado para albergar a una protectora que eligió por voluntad propia el edificio que erigió Fray Diego de Chávez. Yuriria es el recordatorio de que México no se construyó solo con planos, se construyó con voluntad y sangre. Es un lugar donde un fraile movió un río, donde un padre plantó árboles por un hijo perdido y donde las piedras aún sudan el recuerdo de una guerra que quiso apagar la fe. Hoy la laguna de sangre sigue ahí, calmada, reflejando el cielo de Guanajuato, pero ahora sabes que debajo de esa calma hay túneles, hay sacrificios y hay una disciplina inquebrantable que se niega a morir. No camines por estos muros como un turista, camina como quien despierta a un gigante. Soy tu historiador y viajero, y recuerda, la historia no se lee en los libros, se lleva en la sangre y se siente en los muros que todavía respiran. Nos escuchamos en la próxima ruta.